Muy buenas noches, estimados maestros de educación primaria. Vamos a empezar con la resolución de algunos casos, de algunos ejercicios de nombramiento y ascenso anteriores en educación primaria. Para ello vamos a ver dos conceptos que tienen mucha relación. Uno es la activación y recojo de saberes previos. ¿Pero a qué nos referimos con el recojo de saberes previos? Son los conocimientos, vivencias, habilidades, creencias y emociones. Muchas personas piensan que los saberes previos se refiere solamente a los conocimientos, pero ya estamos viendo acá una definición, tanto de un documento de trabajo del ministerio, como después en el CENEP, que no solamente son conocimientos, pueden ser las vivencias, pueden ser las creencias o habilidades que tengan ya los alumnos antes de la clase. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al recoger los saberes previos es establecer un registro de estas ideas, de estos conocimientos, de estas habilidades, para que luego los podamos relacionar con el nuevo saber. Pero el recojo de saberes previos tiene distintas denominaciones. También se puede llamar activación de los aprendizajes previos. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos? Que los estudiantes recuerden lo que saben, conocen, creen, imaginan, tengan idea sobre un tema o una experiencia. ¿Cómo se recogen los saberes previos? Lo más común y lo más fácil es mediante preguntas, pero también hay otras actividades que se pueden emplear para recoger saberes previos. Por ejemplo, lluvia de ideas, el diálogo o elaboración de organizadores visuales, pero que tengan como propósito no que resuman una lectura, sino que los organizadores visuales tendrían como propósito que recuerden lo que saben del tema. Estos saberes previos que son expresados por los estudiantes de forma escrita o de forma oral, tienen que ser compartidos con sus demás compañeros para que sea mucho más significativo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos observando lo siguiente, que también tiene otro nombre, activación de los conocimientos previos. Mira, ya vamos hasta 3 nombres. Aprendizajes previos, conocimientos previos, recojo o activación. Y la forma más clásica de recoger saberes previos es preguntando. Preguntando a los estudiantes qué es lo que saben o si tienen alguna experiencia sobre algún tema. Pero hay que tener mucho cuidado, porque las preguntas no solamente permiten recoger saberes previos, las preguntas también pueden servir para establecer conflicto cognitivo o llegar a la metacognición. Así que hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Lo que sí no es recojo de saberes previos, y lo vamos a eliminar en las casuísticas, es cuando los estudiantes buscan información. Cuando los estudiantes buscan información en un libro o en internet, eso no es recojo de saberes previos. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplito del 2014, un poco antiguito, pero nos va a permitir practicar lo que hemos visto ahora. Carmela, profesora de geografía, va a trabajar en la próxima sesión la capacidad evalúa los fenómenos y desastres. ¿Qué actividad puede desarrollar para recoger los saberes de sus estudiantes? Vamos, maestras, maestros, eliminemos alternativas. A ver. Se va la B y la C. Muy bien, ¿ah? Si tú vas a hacer una salida de campo y tú le muestras las zonas, pues, ¿qué saberes previos estás recogiendo? Ninguno. Y me dice la C, dialogar con los estudiantes acerca de la importancia del tema. Ojo, estás dialogando, no estás preguntando, ¿ah? Y estás dialogando sobre la importancia del tema, no lo que saben del tema. Bien eliminado la B y la C. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la D? Vamos, maestra Daniela. Maestro. Muy bien, muy bien. También maestra Susana Pacheco. Muy bien, entonces vamos viendo qué es la A. ¿Qué palabra clave o qué frase clave es lo que les ha llamado a que resalten la A? Vamos, ¿cuál? Elaboren un mapa conceptual sobre lo que conocen. Elaborar. Exacto, sobre lo que conocen del Conocimiento. Y mira, acá viene lo más extraño. No estamos acostumbrados a usar los organizadores visuales para recoger saberes previos, pero en las casuísticas del ministerio esto sí es común. La respuesta es la alternativa A. Y ya saben, si los estudiantes investigan, buscan o averiguan términos a utilizarse en las siguientes clases o averiguan, buscan información en libros o internet, eso no es recoger saberes previos. Muy bien. ¿Por qué es importante el recojo de saberes previos?
para poder relacionarlos con el nuevo saber. Y ahí viene este término, conflicto o disonancia cognitiva. Bueno, el término conflicto cognitivo lo propone Piaget en 1996. En cambio, disonancia cognitiva lo propone Festinger en 1957. Lo estamos utilizando como sinónimos porque en el ministerio no hacía ninguna diferencia. Y por ahora, por cuestiones prácticas y didácticas, no vamos a establecer la diferencia todavía. Pero, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que nosotros recogemos los saberes previos. Pero, ¿qué pasa cuando los estudiantes no relacionan sus saberes previos con lo nuevo que se presenta en nuestra clase? Cuando no hay una relación entre lo que saben y lo nuevo que se va a presentar en nuestra clase, es decir, hay una distancia, hace que los estudiantes entren en duda, en incertidumbre, que no sepan qué hacer. Estoy confundido, profesor, no entiendo. Conflicto. Conflicto cognitivo, profesor, Cognitivo. no entiendo. ¿Cómo es esto de coherencia, cohesión? Ya, pues, el maestro tiene que estar explicando, ¿no? Muy bien. Recuerden que justamente el conflicto cognitivo es importante porque se convierte en el punto de partida de la indagación y del proceso de construcción de respuestas a esas dudas. Profesor, no entiendo. El conflicto de disonancia cognitiva, ¿cómo se puede lograr? Obviamente con preguntas, al igual que saberes previos, pero también se puede lograr dando información, afirmaciones que hagan que el estudiante se confunda. O te puedes hacer demostraciones o procedimientos que hagan que el estudiante se contradiga. Si el estudiante decía, el agua y el aceite se van a mezclar, y tú le dices, a ver, viértelos en el matraz o viértelos en este recipiente, a ver qué pasa, y lo vierte y él mismo se da cuenta, profesor, no se mezclan. Ya, claro, y ahí va a entrar en duda, en incertidumbre, porque no es como ellos pensaban. Hay que tener mucho cuidado con el uso de preguntas en el conflicto cognitivo, porque también las preguntas se utilizan para recoger saberes previos y también para la metacognición. Entonces tenemos que desarrollar esta capacidad de identificar si estas preguntas recogen saberes previos o si estas preguntas promueven el conflicto o disonancia cognitiva. Entonces, a ver, una pregunta teórica para practicar así cortito, antes de irnos a la casuística de personal social primaria. Proceso pedagógico que busca que nuestras concepciones sobre la realidad y lo que ocurre en esta no coincidan y que entren en contradicción. ¿Cuál es la respuesta? Hacían las preguntas hace 10 años, ¿eh? Conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo. ¿Y cuál es mi palabra clave? Contradicción, ¿no? Contradicción, ¿no? Que no coincidan nuestros saberes previos con lo nuevo, ¿no? Muy bien, ¿ah? Ahora sí, una pregunta de casuística. Esta sí es tomada de un examen de nombramiento. El docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, los comentarios de 3 estudiantes. Adela, me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que puedan dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas que, por ejemplo, sí los he leído en cuentos o los he visto en películas de terror. Bernardo, no entiendo, ¿cómo esto puede ser un poema? Parece más un cuento corto en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Celeste, fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizás otros no comprendan qué significa. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algún aspecto del texto? ¿Conflicto cognitivo? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién de los... Bernardo. Fernando, no entiende. Muy bien. En el caso de Adela le causó sorpresa nada más, pero vamos viendo que sí se da cuenta, ¿no? Ahora veo que, o sea, sí se dio cuenta. En el caso de Celeste, dice que fue complicado, pero dice que sí comprendió lo que quería decir el poeta, o sea, sí lo logró. ¿Qué palabras o frases clave marcan en Bernardo para saber que tiene conflicto cognitivo? A ver, ¿qué palabras resaltamos? ¿O qué frases? Vamos. No entiendo. Yo no sabría qué decir. No entiendo y no sabría qué decir. Ya están aplicando las técnicas de... Fue complicado, maestro, complicado entender. Ajá. Complicado. No, pero es que el otro de complicado, pero al final sí lo comprendió. Solamente estamos viendo el de Bernardo. Bernardo dice, no entiendo y no sabría qué decir. Por eso la respuesta... Ajá. El otro es de Celeste, ya lo hicimos. Entonces, ¿quién es el único que está en conflicto cognitivo? Bernardo. Bernardo. Muy bien.
Listo, ahora sí, nos vamos, ¿a dónde? Nos vamos a la casuística, Vamos a quedarnos un poco más de tiempo para desarrollar. Listo, ahora sí, habilitar edición. Y ahora sí, nosotros mismos somos. A ver, vamos, personal social primaria, empezamos. Carlos, profesor de quinto grado, está planificando una sesión cuyo propósito es que los estudiantes expliquen el proceso de formación de océanos y continentes y no encuentra una estrategia para recoger los saberes previos de sus estudiantes. Ante este inconveniente, se pregunta si sería más fructífero pasar por alto este proceso e invertir su tiempo en planificar cómo los estudiantes llegarán a construir el aprendizaje. Es necesario que Carlos haga el esfuerzo para encontrar una estrategia que le permita recuperar los saberes previos de sus estudiantes para lograr el propósito de su sesión, porque, a ver. Profesor, se van los no. Ah, muy bien. Los maestros que ya saben la estrategia, cuando tienen esta pregunta de sí o no, tienen que responder, ¿es necesario? Y la respuesta es sí. Entonces, estas respuestas que dicen no, se van a eliminar. Muy bien, ¿ah? A ver. ¿Cuál tiene la mejor explicación? La C, profesor, restablecerán relaciones y estructuras. Exacto, exactamente, porque mira, vincular sus creencias y conocimientos. Ajá. Y establecerán relaciones y reestructurarán sus saberes. ¿Y qué es lo malo de la D? A ver, vamos, ¿qué es lo malo de la D? ¿Qué es lo malo de la D? A ver. Hablan de las ideas erróneas que tienen. Claro, el recoger saberes previos no significa que a nosotros nos interese si quieren ideas erróneas o no, ¿ya? Muy bien, muy bien. Sigamos, 62. Al inicio de una sesión de aprendizaje cuyo propósito es que los estudiantes expliquen expliquen las interrelaciones entre la cuenca en la que viven y las poblaciones que lo ocupan, el docente les pregunta si esta cuenca dispone de suficiente agua para satisfacer todas las demandas de la población. La mayor parte de los estudiantes coinciden en señalar que hay tanta agua en la cuenca que nunca faltará agua en sus casas. A continuación se presenta el siguiente gráfico a los estudiantes. A ver, miremos el gráfico y vamos a contestar la pregunta. Teniendo en cuenta lo señalado por los estudiantes y utilizando el gráfico presentado, ¿cuál de las siguientes actividades es adecuada para generar en los estudiantes un conflicto cognitivo? A ver, ¿qué les parece si miramos el gráfico? A ver. Una consulta, ¿de dónde viene el agua? Si estamos viendo acá. ¿Dónde viene el agua? De la montaña, ¿no? De la montaña, ¿no? ¿Y sabe lo que dicen ellos? Dicen que hay tanta agua en la cuenca que nunca faltará agua en sus casas. Eso es lo que dicen. Y si tú quieres hacer que ellos entren en conflicto cognitivo, ¿qué tienes que hacer? Demostrarles que el agua en la cuenca algún día faltará. ¿Ya? Mira, y ya sabemos con esta imagen de dónde viene el agua. Vamos a las preguntas. A las alternativas, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas permite que el estudiante entre en conflicto cognitivo? Vamos, vamos. A ver. Se va la B, profesor, presenta datos. A ver, solicitarles que identifiquen de dónde proviene el agua que alimenta la cuenca demostrada. Luego presentarle datos, pero sí está bien, ¿ah? Ojo que en conflicto cognitivo sí le puedes presentar datos, le puedes dar información o instrucciones también. Ojo, ojo. Porque en primer lugar, dime, ¿de dónde viene el agua? ¿De los glaciares, sí o no? Los estudiantes piensan que el agua nunca se va a acabar. ¿Cómo le puedes dar la contra? ¿Cómo puedes demostrarle lo contrario para que ellos entren en conflicto cognitivo? Vamos.
Se va la B, maestro. Se va la B, muy bien, se va la B. ¿Por qué se va la B? Vamos. Uy, la B de nuevo, chocan con la B. La Pero- D, maestro. Ah, la la D, la D. D. Que identifiquen las principales actividades que se realizan en la cuenca. Ya. Y pedirles que indaguen otras fuentes, qué porcentaje de agua se utiliza en cada actividad. Pero así no les vas a demostrar que el agua se va a acabar, ¿ah? La D se va. Vamos, queda A, B y C. A, B y C, vamos. Yo soy de la idea Se que va es la A. la A, profe. Se va la A. Bien, ya van dos, ya, muy bien. Se va la A. Que identifiquen en qué zonas de la cuenca se utiliza más el agua potable. Luego pedirles que indaguen en otras fuentes cuál es el porcentaje de hogares que acceden al servicio de agua. Ah, ¿en qué zona? No. Así no le vas a demostrar que el agua se va a acabar, ¿ah? Se va la A, Se va la C. se va la C. Solicitarles que identifiquen si hay alguna represa que almacene el agua de la cuenca y luego pedirles que investiguen sobre las principales obras hidráulicas. Solamente eso, así no le vas a demostrar nada. En cambio, dime, ¿de dónde proviene el agua que alimenta la cuenca? ¿Proviene de qué? ¿De dónde? Del nevado, del El glaciar. nevado. Y luego presentarles datos sobre la reducción de los glaciares. Entonces, ¿de qué se van a dar cuenta los estudiantes con esas dos acciones? Se van a dar cuenta ¿De dónde viene el agua? de dónde viene el agua de los glaciares. Y si, De los glaciares, claro. si tú le das datos que los glaciares están desapareciendo, ¿qué va a pasar con su afirmación? La que estaba arribita, ¿qué va a pasar con su afirmación? Va a cambiar su... Va a cambiar, van a entrar en Claro. contradicción, van a entrar en Ujú. conflicto Van cognitivo. cognitivo. Listo, ahora sí, uno más y nos vamos, uno más y nos vamos. A ver, una docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia. Para ello les pide que conformen grupos. Una vez agrupados, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan. Después de cada grupo ha representado su escena, la docente les pide que expliquen por qué, acá está la pregunta, por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia. ¿Por qué esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? A ver. Respuesta la A. Respuesta la A. Porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles. Uy, ¿se acuerdan que habíamos eliminado lo que los conocimientos eran erróneos? Ya, tampoco. Los saberes previos no pueden ser catalogados como útiles o no. Chao la A. La B. Porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten. Ah, pero está muy buena. Que recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten. ¿Y qué pasa con la C? Se va la C. Se va la C porque saberes previos no significa la captar C. la atención. Ah, ¿cuál es la respuesta entonces? La B. La B. Ya vamos con una más. ¿Quieren hacer vamos a hacer la de metacognición, ¿ya? A ver, ¿cómo nos va? Maestras, con eso terminamos la transmisión. Es la reflexión sobre el contenido. Ojo, la metacognición es la reflexión del aprendizaje. Pero ¿sabes qué componentes del aprendizaje? Ahora te voy a explicar. Es la reflexión del contenido del aprendizaje. Cuando tú le preguntas qué aprendiste, obviamente estás apuntando a que el niño o el estudiante reflexione sobre el contenido del aprendizaje. Por otro lado, también reflexiona sobre la forma del aprendizaje. Y para esto utilizamos la preguntita, ¿cómo aprendiste? También la utilidad del aprendizaje. Y para ello usamos la preguntita, ¿para qué me servirá lo aprendido? También hay que reflexionar sobre las dificultades del aprendizaje y cómo es que las superamos. Por eso se pregunta, ¿qué dificultades o problemas tuviste al aprender? ¿Cómo puedes o cómo pudiste superar esas dificultades? Entonces nos vamos a dar cuenta que la metacognición es la reflexión del aprendizaje sobre su contenido, su forma, la utilidad, las dificultades y que
esto no solamente se realiza al final, también puede ser durante la clase, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De todos los elementos de la metacognición, el más utilizable es la forma del aprendizaje. Es muy común que en varios ejercicios de metacognición te pregunten, ¿cómo aprendiste? ¿De qué manera pudiste aprender? Entonces, de la forma de aprendizaje también puede aparecer cuando le preguntas si fue fácil o difícil al aprender un tema, o si prefiere o tuvo preferencias por algún procedimiento al momento de aprender. De repente utilizó alguna habilidad, de repente utilizó alguna capacidad que sabe y cómo es que le permitió aprender, ¿ya? Listo, esto es metacognición. A ver, la primera preguntita, ¿cuál sería la respuesta? A ver si estamos ahí, si estamos en onda, en la primera. Si una docente busca que el estudiante reflexione sobre sus procesos de aprendizaje, la actividad a diseñar, ¿a qué proceso pedagógico debe corresponder? Y la respuesta es... A ver. La B, metacognición. Así eran las preguntas de contrato hace 10 años o 9 años. Eran teóricas, no eran casísticas. En cambio es así, pero es más breve. Si un estudiante de 5º grado al finalizar un trabajo de investigación se hace preguntas como ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo aprendí? ¿En qué situaciones lo puedo aplicar? Demuestra que ha logrado desarrollar capacidades Cognitivas. metacognitivas. Muy bien, muy bien. Uy, la ruedita falló. Listo, ahora sí, vamos a la casuística y con esto terminamos la transmisión. Una docente ha propuesto a los estudiantes la siguiente problemática referida a los niños y adolescentes trabajadores. ¿Por qué si trabajar vulnera los derechos de niños y adolescentes, existen actualmente organizaciones de niños y adolescentes que defienden su derecho a trabajar? Luego de que los estudiantes han elaborado un ensayo sobre esta problemática, la docente considera necesario plantear una actividad para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. Ojo, reflexionen sobre su propio aprendizaje. En otras palabras, ¿qué proceso es? ¿Qué proceso de lo que hemos visto? Metacognición. Metacognición, muy bien. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? Ahora sí, eliminamos. Hace profesor prueba de opción múltiple. Se va. Muy bien. Pedir a los estudiantes que contesten una prueba de opción múltiple. Ah, esto es evaluación, no es reflexión. Bien, ¿ah? Muy bien, maestra, eliminó la CA. Muy bien, buen trabajo. Se va a ver. ¿Cuál más se va? Vamos, vamos. Se va la A. Se va la A, me dicen, pedir a los estudiantes que de manera lluvia de ideas señalen cuáles son las leyes que protegen los derechos de los niños y adolescentes y qué plantea la legislación actual. Esto recoge saberes previos, ¿ah? Esto no es para reflexionar. Muy bien, eliminado la A. Vamos, queda la B y la D. La B se va. La B se va, me dicen. A ver. Uy, la D está bien, ¿ah? Yo la veo bien, ¿ah? Más bien la D, a ver, analicen la D. Se va la D. Se va la D. Sí, Pedir a los porque estudiantes que expliquen las conclusiones. Una consulta, si ellos explican las conclusiones, están en el proceso de aprender, pero llegan a reflexionar por qué aprendieron, llegan a reflexionar cómo No. aprendieron. No. no. No, pero buen distractor que fue la letra D, ¿sí o no? Vamos con la B. Que los estudiantes identifiquen qué habilidades personales le ayudaron, le han ayudado, ¿para qué? Para que puedan para abordar la aprender problemática. o abordar la problemática. Está disfrazado. Acá está la metacognición. Sí, oh. ¿Cuál es la respuesta a la B? Bien Muy disfrazado, ¿ah? bien disfrazado, ¿ah? Pregunta de nombramiento 2015. Recuerden que tenemos todos los cuadernillos. Muy bien. Una consultita. Escucho. A ver.
La metacognición te ayuda a reflexionar, ¿no? Sobre su propio aprendizaje, ya. Entonces yo creía que era la D porque decía una conclusión. En conclusión, ¿qué has aprendido? Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, si hablamos sobre la contaminación y en conclusión, ¿qué has aprendido? Por eso pedir a los estudiantes que expliquen las conclusiones a las que llegaron en su ensayo. Entonces, metacognición es reflexionar sobre sus propios aprendizajes y de manera verificar si los estudiantes han realizado la actividad de manera individual. Es que la conclusión es parte de todo su proceso de aprendizaje. O sea, Con la reflexión. Claro, pero después de esto, ya después del proceso de aprendizaje, cuando terminó, o cuando lo vemos desde un punto de vista diferente, ¿dónde está el igual? Uy, no me sale. Ya, ahora sí. Después de esto, es que aparece la reflexión de ese aprendizaje. Y habíamos dicho cuál era la forma, ¿no? El cómo, el qué, el para qué, ¿sí? En eso de las conclusiones está dentro del proceso de aprendizaje, pero todavía no llega al proceso de reflexionar cómo aprende, cómo es que analiza, cómo es que sintetiza, cómo es que llega a esa conclusión. En cambio, en la B, sí está reflexionando sobre las habilidades que le permitieron aprender o que le permitieron superar los problemas al momento de aprender, ¿sí? Entonces debemos recordar siempre estas preguntas, ¿cómo, qué? Uy, esto es, sí, estas preguntas valen oro, por eso es que hasta te hago la comparación, ¿no? Contenido, ¿qué aprendiste? Forma, ¿cómo aprendiste? Utilidad, ¿para qué me servirá el aprendido? Dificultades o problemas, ¿no? Ajá. Y también he visto en algunas casuísticas, y por eso es que también lo recogí en la diapositiva, que si te preguntan, ¿fue fácil o difícil? ¿O qué preferencia tuvo al momento de aprender? Si aprendió leyendo, si aprendió escuchando, todo eso es metacognición. Y acá están los trucos. Estas preguntitas son las que te sirven. Porque con estas preguntitas ya las vas a diferenciar de las preguntas de saberes previos y también las preguntas de conflicto cognitivo, que es lo que siempre te repetía, ¿no? ¿Se acuerdan? Que les decía acá, hay que tener mucho cuidado con las preguntas porque se confunde con saberes previos o con metacognición. ¿Sí? ¿Quedó claro? Metaconexión, entonces, maestro, Pero- reflexión. Sí, Reflexiona. metacognición ¿Y qué es aprendido? reflexionar, sobre qué aprendiste, cómo aprendiste, para qué. En cambio acá, mira, pedir a los estudiantes que expliquen las conclusiones a las que llegaron en su ensayo. Ajá. Entonces, es parte de la elaboración del ensayo, es parte de la construcción de esta competencia de escribir un ensayo. Pero no están reflexionando sobre cómo es que elaboraron el ensayo o qué habilidades le permitieron hacer el ensayo. ¿Sí? Y en saberes previos, así como en la metacognición es cómo, qué y para qué, y en saberes previos, ¿cómo te identificas? Buena pregunta. En las casuísticas, más que todo, en las preguntitas, porque recuerda que habíamos dicho que había preguntas para saberes previos, ¿no? Ya, estas preguntitas van a contener los verbos ¿qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué crees? ¿Qué imaginas? O si tienen una idea. Estos son los verbos que deben estar dentro de una pregunta de recojo de saberes previos. ¿Quieres comprobarlo? Podemos volver acá y acá nos menciona lo siguiente. ¿Se acuerdan acá cuál era la palabrita? La respuesta, que recurran a sus concepciones y que las expliciten. Entonces acá vamos viendo, acá lo que conocen, ese verbo conocer me indica que es de saberes previos. O por ejemplo acá, en el anterior a este, acá, el de saberes previos. Nos dice vincular sus creencias y conocimientos, ¿no? Y de este modo establecer relaciones y reestructurar sus saberes. O sea, es importante que tú puedas saber el verbo, en este caso es recoger, para que tú puedas saber si esa preguntita es de saberes previos o no. En cambio, en metacognición, exactamente
es los interrogativos, ¿no? El cómo, el qué, el para qué. Para eso sí te sirve el interrogativo de metacognición. En cambio, las preguntitas de saberes previos utilizan más que todo los verbos. Saben, conocen, creen, imaginan, tengan idea. Así podrías diferenciarlo, maestro. Un ejemplito de recojo de saberes previos. Ya está, muy bien. ¿Qué es ejemplito de recojo de saberes previos? Ya, vamos a ponerle ejemplito de saberes previos. A ver, vamos, rapidísimo nomás. A ver, mi información. Acá. Vamos a capacitación, conocimientos pedagógicos generales y acá. Listo, acá está. Y ahora solamente voy a buscar acá la palabra previo. Acá, muy bien. O saberes. Saberes previos. Un ejemplito. A ver. Ya está. Perfecto, mira. Vamos a ver con recoge saberes previos. Una docente está desarrollando una sesión sobre la creación del hombre. Por ello pidió a los estudiantes que lean el relato de creación del Génesis. Ajá, sí está combinadito. Necesito acá esto. Ya está, muy bien. Mira, son preguntas y los estudiantes o los niños van respondiendo. ¿Cómo estaba el río que observamos? Ah, con mucha basura y el agua olía feo. Había muchos mosquitos. ¿Y qué hacen los mosquitos? Nos pican y nos enfermamos. A mi hermana le dio mucha fiebre cuando le picó un mosquito. Así es, por la picadura de los mosquitos podemos enfermarnos. ¿Y qué otras cosas pueden pasar cuando hay basura en el río? ¿Qué ocurre cuando llueve, por ejemplo? Ah, el río crece, se sale del agua y la basura también, y se mete a las casas. Una consulta, ¿cómo sabemos que no hay conflicto cognitivo acá? ¿Por qué no hay conflicto cognitivo acá? A ver. Porque Uno, porque no hay contradicción, maestro. no hay contradicción porque los niños están respondiendo todas las preguntas que le hace la maestra. Por eso es que hay saberes previos acá. Vamos a buscar otro ejemplito de saberes previos, ¿ya? Para la maestra. Dice acá, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de las características de las columnas de opinión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Ah, mira, pedir a los estudiantes que se formen en grupos y entregarles un periódico completo, luego solicitar que elijan las secciones del periódico en las que crean, acá está mi verbo, creer, crean que se presentan columnas de opinión y en plenaria expliquen el porqué de su elección. ¿Cómo sé que recoge saberes previos? Porque les vamos a preguntar o vamos a darles acciones a los estudiantes en lo que ellos creen, que hay una columna de opinión. ¿Sí? Muy bien. ¿Otro ejemplito más? Sí, saben, creen y conocen son, ¿no? Claro. Y el estudiante sí lo sabe y lo conoce, no se queda callado. Mira, de nuevo, otro más, ya, con eso terminamos ya. La docente está desarrollando la unidad de aprendizaje ¿a dónde va la basura? Y en su programación ha colocado las siguientes preguntas para dialogar con los niños. ¿Qué cosas suelen botar en la basura? ¿Saben quién se encarga de recoger la basura que bota la gente en esta comunidad? ¿A dónde creen que se llevarán la basura después de que la recogen? ¿Qué creen que pasará con esa basura? En la situación presentada, ¿qué proceso de aprendizaje promueve la docente en los niños con las preguntas realizadas? ¿Qué promueve? ¿Recoge saberes previos, conflicto cognitivo o metacognición? ¿Qué promueve? A ver. Saberes previos, ¿no? Y recoger los saberes. Claro, los saberes previos, porque no tiene acá metacognición, no hay preguntas que te digan qué aprendiste, cómo aprendiste, para qué aprendiste, no hay metacognición. Y no hay conflicto cognitivo porque no estás mostrándole o planteándole preguntas para que ellos se confundan sobre la basura y sobre cómo se debe tratar la basura. No aparece nada del tratamiento de la basura acá. Solamente te dice preguntas para que los niños nos digan qué es lo que creen o qué es lo que saben. Por eso la respuesta era saberes previos. ¿Sí? Ya saben, ¿eh? Tienen verbos como expresar, tienen verbos como creer, que sirven para identificar el recojo de saberes previos. ¿Sí?
Ahora sí, maestra. Ujú. Sí, gracias. Ya está, listo. Muy bien, muy bien. Listo, entonces ahora sí, nos vemos, nos vemos. Voy a terminar la transmisión y voy a compartir el video y el material que hemos visto. ¿Ya? El material que hemos visto. Muy bien, maestra. Más bien que tengan un bonito, feliz día del trabajo y mañana que hay un descanso, un día no laborable, que sigan descansando y celebrando. Nos vemos, maestras, maestros, nos vemos. Chau, chau. Cuídense, gracias maestro, Dios lo bendiga. Bendiciones ¿Y igualmente. dónde lo va a compartir, por favor? ¿En el WhatsApp? Sí, en el Drive, todo lo comparto en el Drive y el Drive le mando el enlace de WhatsApp. Ay, excelente. Por Sí, favor. sí, todo está en el Gracias. Drive, no se preocupen, ¿ya? Y también lo subo a YouTube el video y el video también está ahí a la mano en el grupo de WhatsApp, Ya, ¿ya? maestro, gracias. Listo, listo, nos vemos, nos vemos. Chau, chau, cuídense. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, colegas.